causará derechos equivalentes de la siguiente forma. Por búsqueda de copia simple de documentos, punto 75 UMAS por las primeras 10 hojas utilizadas y punto 02 de UMA por cada hoja adicional. Por expedición de certificaciones oficiales, 1.5 UMAS. Por expedición de constancias de posesión de predios, constancias de inscripción de predios, constancias de inscripción de predios, 8 UMAS. Por expedición de certificaciones de pago de impuesto ferial, 1.2 UMAS. Por expedición de constancias de no adeudo de contribuciones, 1.2 UMAS. Por la expedición de contratos de la compraventa, 6 UMAS. Por la expedición de las siguientes constancias, 1.1 UMAS. Constancia de rehabilitación, constancia de dependencia económica, constancia de ingresos, constancia de identidad. Por expedición de otras constancias, 1.2 UMAS. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2.7 UMAS. Y por la reposición de la pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 2 UMAS, más el acta correspondiente. Artículo 24. Para el caso de la expedición de dictámenes de supervisión de instalaciones de instituciones privadas como comercios, negocios, fábricas, oficinas, puestos, ambulantes, escuelas, etcétera, por parte de la Protección Civil, de acuerdo al bando de policía y gobierno municipio Xaltocan, se pagará el equivalente de acuerdo a la siguiente tabla. Bodegas y naves industriales, 20 UMAS, negocios de uso comercial, caseras, gasolineras, tiendas de autoservicio, etcétera, de 10 a 20 UMAS, y super, miscelánea, cajones, negocios familiares, 2.5 UMAS. En el caso de instalaciones de instituciones públicas como escuelas, bibliotecas, centros de salud y templos, etcétera, no se les cobrará el dictamen de supervisión de instalaciones, pero deberán cumplir con todas las recomendaciones científicas para dicho dictamen. El refrendo de cada dictamen será de manera anual y se tendrá que refrendar a más tardar 31 de base de cada año. Artículo 25. En el caso de dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Ecología referente a desechos de contaminantes al medio ambiente de instituciones privadas como comercios, negocios, fábricas, oficinas, puestos ambulantes, escuelas, etcétera, de personas físicas y morales, se total el equivalente a 10.5 UMAS. En el caso de instalaciones de instituciones públicas como escuelas, bibliotecas, centros de salud, templos, etcétera, no se les cobrará el dictamen de supervisión de contaminantes, pero deberán cumplir con todas las recomendaciones científicas de dicho dictamen. Artículo 26. En el caso de permisos de personas físicas o morales de carácter público, privado y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, transporte y restitución de árboles en el municipio, por permisos para derribar árboles. Para construir un inmueble, 6.3 UMAS, mínimo por cada árbol derribado. Por una necesidad del ciudadano de construir en peligro de sus inmuebles, 3.5 UMAS, mínimo por cada árbol derribado. Cuando constituya una observación de vía o camino, no se cobra. En todos los casos, por árbol derribado, se señalarán 10 en el lugar que fije la autoridad. Por permisos de poda de árboles, 2.80 UMAS. Por permisos de transporte de los árboles podados o derribados, 1.8 UMAS. Al tratarse de árboles muertos dentro del área de influencia, se pagará únicamente el transporte cortado de la leña de 1.6 UMAS. Artículo 4. Servicios de autorización y diversas cartas. Artículo 27. Por inscripción al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y de servicios sin bebidas alcohólicas conocidos como giros blancos, la inscripción en el padrón a que se refiere el párrafo anterior da derecho al contribuyente de obtener licencia municipal de funcionamiento vigente por el año calendario, misma que deberá ser renovada anualmente. Las personas físicas o morales que soliciten inscripción al padrón municipal deberán acreditarse a esta instancia en el Registro Federal de Contribuyentes y pagarán por este servicio las siguientes tarifas. Para negocios del régimen de incorporación fiscal, concepto UMA, por el alta del padrón con vigencia permanente, 5.6 UMAS por el refrendo de vigencia de un año calendario, 2 UMAS por el cambio de domicilio, 2.8 UMAS por el cambio de nombre de razón social, 2.8 UMAS por el cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso de esta fracción, 0 UMAS y al cambio de propietario de traspaso entre parientes, solo se cobrará el 50% de la UMA en el inciso D de esta fracción por la reposición de la pérdida de formato de licencia de funcionamiento, 2 UMAS. Para los demás negocios, concepto, UMA por el alta del padrón con vigencia permanente, 11.25 UMAS por el refrendo de la vigencia de un año calendario, 4 por cambio de domicilio, 5.6 por cambio de nombre de razón social, 5.6 por cambio de giro, se aplicará los UMAS del inciso A de esta fracción. Si el cambio de propietario de traspaso entre los parientes, solo se cobrará el 50% de la UMA del inciso D de esta fracción. Por la reposición de la pérdida de formato de licencia de funcionamiento, 4. Se consideran establecimientos comerciales o de servicios de punto de venta de empresas, negocios que no teniendo su domicilio fiscal dentro del territorio del municipio distribuyen o ofrecen la venta de productos, así como ofrecen servicios dentro del mismo. El refrendo del empadronamiento deberá realizarse dentro de los 3 primeros meses del ejercicio fiscal vigente. Los pagos posteriores deberán ser cubiertos con sus accesorios que establece el Código Financiero y estabilidad. Artículo 28. Para el otorgamiento de la ODEA de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el ayuntamiento tendrá que atender lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. El municipio podrá celebrar el convenio con el Ejecutivo del Estado para establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo la recaudación del territorio del municipio de los derechos por la expedición de licencias y refrendos a que se refiere este artículo.
autorización para el negocio con venta de bebidas alcohólicas funcione durante el horario extraordinario del municipio, se pagará mensualmente con la siguiente tarifa. Concepto: hasta 2 horas o más del horario normal. Enajenación: abarrotes al mayoreo 8, abarrotes al menudeo 5, agencias o depósitos de cerveza 25, bodegas o actividades comerciales 8, super 5, misceláneas 5, supermercados 10, tendajones 5, piraterías 20, ultramarinos 12, prestación de servicios, bares 20, cantinas, centros botaneros 20, discotecas 20, cervecerías 15, cevicherías, hostelerías y similares 15, fondas 5, loncherías, tequerías, pozalerías y antojitos 5, restaurantes con servicios de bar 20, billares 8. Para el efecto de esta ley se establece como horario extraordinario el que no está comprendido los artículos 130 y 134 del Banco Ofensivo del Gobierno del Municipio de Xaltoca, el artículo 29, por cambio de razón social, giro, domicilio y propietario de establecimientos comerciales se cobrará en la tabla establecida en el artículo 25 de esta ley. Artículo 30. El municipio, para poder inscribir al padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales y de servicios con venta de bebidas alcohólicas, deberá realizarlo de conformidad al título 4 del capítulo 9 del Código Financiero y la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, capítulo 5. Servicios de patrones, artículo 31. Por el servicio de conservación y mantenimiento de cementerios municipales deberá pagar anualmente 1.2 más por cada lote que posea. Artículo 32. La regularización de los servicios de conservación y mantenimiento de los lotes del cementerio municipal se pagará de acuerdo con el número de anualidades pendientes. En ningún caso podrá exceder el equivalente de 5 UMAS. Artículo 31. Las comunidades pertenecientes a este municipio que cuenten con el servicio de panteón podrán cobrar este derecho conforme a este capítulo, derechos cobrados que deberán ser enterados a la presidencia municipal. Capítulo 6. Por el servicio de libre. Artículo 34. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos efectuados por el personal de dirección de servicios públicos del municipio a solicitud de los interesados se cobrarán las cosas siguientes: industrias 7.5 UMAS al año, mismo que será cobrado conjuntamente con su licencia de funcionamiento, 9 UMAS por viaje especial, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos, comercios y servicios, 4.41 UMAS al año, mismo que será cobrado conjuntamente con su licencia de funcionamiento, 4.41 UMAS por viaje especial, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. Demás organismos que requieren servicio, 4.5 UMAS. Xaltoca y periferia urbana por viaje. En los lotes baldíos por viaje, 4.5 UMAS. Retiro de escombros por viaje, 4.5 UMAS. Artículo 35. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. Para efectos del párrafo anterior, al incluir en referir a los propietarios de los lotes baldíos que no se limpien, el personal del municipio podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota de 0.2 UMAS por metro cuadrado. Capítulo 7. Por el uso de la guía en lugares públicos. Artículo 36. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización de la guía y lugares públicos se causará derechos de acuerdo a la tarifa siguiente. Por establecimiento de diversiones, espectáculos y de líneas integradas se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso. Pagará una por metro cuadrado por día. En el caso de establecimientos por la venta de bebidas alcohólicas se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso. Pagará 2 UMAS por metro cuadrado por día. Las disposiciones anteriores se condicionarán los requisitos, espacios y tarifas que convengan con motivo de las celebraciones de las tradiciones ferias anuales, debiendo el ayuntamiento cobrar dichas condiciones e informar oportunamente las mismas al Congreso del Estado de Tlaxcala para que surtan efectos ante terceros. Artículo 37. Todo aquel que ejerce la actividad comercial en la vía pública o en las zonas destinadas para tianguis, con o sin un lugar específico, pagará derechos de acuerdo a la tarifa siguiente. Por puestos unifijos que sean autorizados para el ejercicio fiscal en las zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de una UMA por metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro que se trate. Los comerciantes que deseen establecerse en los tianguis o de temporada o especiales de acuerdo a las zonas, días y horarios a la autoridad municipal que establezcan, pagará la cantidad de UMA por metro cuadrado independientemente del giro que se trate. Artículo 38. Por la ocupación de la vía pública para la instalación de aparatos telefónicos en servicio público se cobrarán sumas al mes por equipo, así como también se exigirán las constancias de construcción y la constancia de uso del suelo que previamente será solicitada a la Dirección Municipal de Obras Públicas. Capítulo 8. Por la expedición de referendo de licencias para la colocación de anuncios publicitarios. Artículo 39. El ayuntamiento regulará las licencias y referendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas que deberá solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o por interposta persona coloquen tu orden de instalación en bienes de dominio publicitario susceptibles a los observadores desde la vía pública o lugares de uso común que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Tecnología e Historia y por la Coordinación General de Tecnología del Gobierno del Estado de Tlaxcala. De acuerdo con la siguiente tarifa, anuncios adosados por metro cuadrado fracción, expedición de licencia 3 UMAS, referendo de licencia 1.8 UMAS, o anuncios pintados y murales por metro fracción. Expedición de licencia 2.5 UMAS, referendo de licencia 1.2 UMAS, estructurales por metro cuadrado fracción, expedición de licencia
licencias 3.5 UMAS, luminosos por temporada o fracción, expedición de licencia 13.5 UMAS, región de licencia 6.8 UMAS, publicidad fonética a bordo de vehículos automotores, transitoria por semana fracción 1.2 UMAS por cantidad vehicular. Artículo 40. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados pintados o horarios que contengan como única finalidad de la identificación de establecimientos comerciales o de servicios cuando estos tengan fines educativos, culturales o políticos. Para efectos de este artículo, se entenderá como anuncio luminoso aquel que sea alumbrado por la fuente de luz distinta a la natural en su interior o exterior. Las personas físicas o morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho misma que tendrá una vigencia de año fiscal respetando la normatividad aplicable en los días del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Artículo 41. Por los permisos de utilización de los espacios publicitarios diferentes a los especificados en el artículo 35 de la presente ley de publicidad fonética a bordo de los vehículos automotores y otros medios publicitarios, el Ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a la tarifa con la utilización de los espacios para efectos publicitarios en lugares designados y autorizados por el Ayuntamiento por eventos siempre y cuando no exceda el plazo de una semana la siguiente tarifa. Eventos masivos con fines de lucro 4 más. Eventos masivos sin fines de lucro 1.8 más. Eventos deportivos 1 más. Eventos sociales 1 más. Por la organización de actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas, móviles, cargo de postre por una semana una y otros diversos una. Privilegiar la organización del ayuntamiento que podrá realizar la reducción de la tarifa en comento. Deberá de tomarse como base para ello las circunstancias y condiciones de cada negociación de lo particular que a juicio de la autoridad considere importante. Capítulo 9. Por servicios de alumbrado público. Artículo 42. El objeto de este derecho es la prestación de servicios de alumbrado público para los habitantes del municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público los derechos fiscales que se pagarán con carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que tengan beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el municipio otorga comunidades en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será la que resulte al dividir el costo obligatorio al municipio por la prestación de este servicio, incluyendo los usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtenga se cobrará individualmente en el recibo al que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica. Los propietarios y poseedores de predios rústicos y urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior mediante el recibo que para tal efecto expida la tesorería del municipio. En la prestación del servicio de alumbrado público del municipio se cobrará en base a los porcentajes que a continuación se establecen respecto al tipo de consumo de energía eléctrica. Tipo tarifa: doméstico 6.5%, comercial 6.5%, baja tensión 6.5%, servicio general de alta tensión 2%, servicio especial de voltaje más de 66 kilovatios 2%. El ayuntamiento se hará convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que esta aplique los puntos mínimos a contribuir con el monto recaudado al mes. Esta se cobrará el costo de energía consumida y el excedente será devuelto al municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y la administración del sistema de alumbrado público. Capítulo 10. Por los servicios que presten los organismos públicos descentralizados de la administración municipal. Artículo 43. Los servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio serán establecidos conforme a las tarifas que determinan su reglamento con cuotas que explicará su propio Consejo de Administración, debiendo el ayuntamiento ratificarlas o reformarlas conforme al Código Financiero. Los adeudos por la prestación de servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado serán considerados créditos fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser integrado a la tesorería municipal. Las comunidades pertenecientes al municipio que cuenten con servicio de agua potable podrán cobrar este derecho conforme al convenido en cada comunidad, integrando la tesorería municipal. Artículo 44. Las cuotas de recuperación que tiene el sistema de desarrollo integral de la familia municipal Xaltocan o la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala se fijará por su propio consejo de que el ayuntamiento ratificará o reformarlas. Artículo 45. Las cuotas de recuperación que fije el comité organizador de la tradicional feria del municipio se fijarán por su propio patronato, debiendo el ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. Artículo 6. De los productos. Capítulo 1. Enajenación de bienes muebles e inmuebles, propiedad del municipio. Artículo 46. Los productos que obtenga el municipio por concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas siempre y cuando el ayuntamiento apruebe la enajenación de los mismos por interés público y que el Congreso del Estado autorice las operaciones. Capítulo 2. Por el arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad del municipio. Artículo 47. El arrendamiento de los bienes inmuebles municipales que son del dominio público se regulará por los titulados los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el ayuntamiento según el reglamento de uso del inmueble del que se trate, en base a la superficie ocupada.
al lugar de su ubicación y al estado de conservación, mismos que deberán hacerse el conocimiento del Congreso del Estado Tlaxcala. Los arrendamientos que realicen sin el consentimiento del arrendamiento serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 UMAS. Renta de instalaciones del auditorio municipal con un costo de 28 UMAS para eventos sociales y un excedente de 7.5 UMAS por la limpieza del mismo. Si el contratante entrega las instalaciones limpias, se omite dicho excedente. En su caso, para eventos deportivos del auditorio municipal se cobrarán 2 UMAS por día. Artículo 48. El arrendamiento de bienes y equipos municipales será de conformidad a la siguiente tarifa: moto conformadora 7 UMAS por hora, retroexcavadora 5 UMAS por hora. Artículo 3. Los productos. Artículo 49. Los ingresos provenientes de las inversiones de capitales con fondos del erario municipal centrados en el artículo 221, fracción segunda del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios, se realizarán conforme al artículo 222 del mismo código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento y formarán parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dichas inversiones exceda el 10% del total de sus ingresos constituidos para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 7 de los aprovechamientos. Capítulo primero. Actualización. Artículo 50. El factor de actualización mensual a que se refiere el Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios será de 1.0050 de UMA por cada mes que transcurra sin reservarse el pago de contribuciones omitidas. Capítulo 2. Recargos. Artículo 51. Las contribuciones omitidas por el contribuyente procederán al recargo del 2% mensual de fracción. Dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en el que surtan efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague de forma espontánea las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá a las causadas durante un año. Artículo 52. Cuando se conceden prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a los dispositivos del Código Financiero del Estado de los municipios, se causarán intereses sobre los saldos insolutos razón del 1%. Capítulo 3. Multas. Artículo 53. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción segunda del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal del municipio, que en conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero, además de las siguientes: 1. Por mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados, 2.5 UMAS. Por colocar anuncios o carteles o realizar publicidad, 5. Con la licencia de aviso de autorización correspondiente, 2.5 UMAS. Por no respetar el giro autorizado para la licencia de funcionamiento y realizar la actividad distinta señalada en dicha licencia, se sancionará con una multa de 2.5 UMAS. Por la manifestación retrasada que no se manifieste en tiempo y forma, se cobra una multa correspondiente de suma 5 por la parte de cumplimiento del dictamen de protección civil y ecología, así como el referendo del mismo será sancionada con una multa respectiva equivalente al 50% del costo de cada uno de los dictámenes respectivos. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia para los efectos de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación económica del contribuyente, la reincidencia y los motivos de la sanción. Artículo 54. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales tendrán obligaciones para pagar los gastos de ejecución de acuerdo establecido en el artículo 13, capítulo 4 del Código Financiero. Título 55. Las infracciones no cumplidas en este tipo que contengan las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 56. Las infracciones que incurren la autoridad municipal, director de notaría y servicios públicos, propiedades del Estado de Tlaxcala, los notarios y los funcionarios empleados del municipio en contravención a los ordenamientos fiscales municipales se pondrán en conocimiento de los titulares de las dependencias para tal efecto de aplicar las leyes respectivas. Artículo 57. La cita de los artículos anteriores se hace de algunas infracciones es meramente enunciativa, pero no limitativa, por lo cual los ingresos que el municipio tenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el mando de policía y el gobierno, así como de todas y cada una de otras disposiciones reglamentarias, se pagarán de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y tendrán el carácter de créditos fiscales para efectos del Código Financiero. Capítulo 4. Herencias, donaciones y subsidios. Artículo 58. Las cantidades en efectivo o los bienes que tenga la hacienda del municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios se harán efectivas de conformidad a lo dispuesto por la ley de esta materia. Capítulo 4. Indemnizaciones. Artículo 59. Los daños y perjuicios que se ocasionan en las propiedades e instalaciones del ayuntamiento se determinará y cobrarán con base en lo que determine la ley de esta materia por concepto de indemnizaciones. Capítulo 6. Gastos de ejecución. Artículo 60. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de la ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución correspondientes de acuerdo a las disposiciones siguientes: por la diligencia de notificación sobre el
importe del crédito fiscal 2%, por las diligencias de requerimiento sobre el importe del crédito fiscal 2% y por las diligencias de pago sobre el importe del crédito fiscal 2%. Título octavo, ingresos por la venta de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos. Capítulo 1. Artículo 61. Son los ingresos propios obtenidos por las instalaciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado y las entidades de la administración pública estatal y paramunicipal, los poderes legislativos y judicial y los órganos autónomos federales y estatales por sus actividades de producción, comercialización y prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos. Título 9. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Capítulo 1 de las participaciones. Artículo 61. Las participaciones que corresponden al ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos en el título 15, capítulo 5 del Código Financiero, y la priorización y distribución de las mismas deberán ser aprobadas y autorizadas por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento en sesión de capítulo. Dicha priorización y distribución quedará asentada en el acta respectiva. Los recursos públicos derivados de las participaciones que carezcan de la debida aprobación de la organización para su priorización y distribución no podrán ejecutarse o ejecutarse hasta que no se encuentren debidamente aprobados y autorizados por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento o del cabildo respectivo. Capítulo 2. Aportaciones federales. Artículo 63. Las aportaciones federales que correspondan al municipio serán recibidas en los términos establecidos en el capítulo 6 y el título 15 del Código Financiero. Título 10. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones. Capítulo único. Artículo 64. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Título 11. Ingresos derivados del financiamiento. Capítulo único. Artículo 65. Son ingresos obtenidos por la celebración de créditos internos o externos a corto o largo plazo, aprobados en los términos de la legislación correspondiente a los créditos que se obtienen por sus emisiones de instrumentos de mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes transitorios. Artículo 1. La presente ley entra en vigor a partir del día 1 de enero de 2019 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año. Previa publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Los montos previstos en la presente ley son estimados y pueden variar conforme a los montos legales de reprobación para el ejercicio, en el caso de los ingresos captados por el municipio de Xantoca durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley, sean superiores a los señalados, se faculta a dicho ayuntamiento para que tales recursos se ejerzan en las partidas presupuestales de obra pública, gastos de inversión y servicios municipales en beneficio de sus ciudadanos. Artículo 3. Aparte de la disposición expresa de esta ley, se aplicará en forma supletoria en lo conducente las leyes tributarias, escenarios, reglamentos, bancos y disposiciones de observancia general aplicables en la materia al Ejecutivo para que los sancione y lo mande publicar. Dada la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca a los 29 días del 9 de noviembre del año 2018. Atentamente, la Comisión de Finanzas. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Digitalización. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen del mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación. Es cuanto. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María de Lourdes Montiel Cerón, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quien esté a favor porque se apruebe la propuesta sirva a manifestar su voluntad de manera económica. Resultados de la votación: 19 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 para su guardar el reglamento interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a los diputados en pro y tres en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse pro en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a las y los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide ponerse de pie al emitirlo y manifestar en voz alta su apellido y nombre y decir la palabra sí no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Gracias, Miguel.
Enríquez María del Rayo, sí. Montiel Cerón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. Víctor Vázquez López, sí. León Cruz Maribel, sí. Pluma Flores María Félix, sí. Cara Gloria Vilma Jordana, sí. Méndez Salgado José María, sí. Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí. López Aventaño Omar Víctor, sí. Montiel Candaneda Sonia, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Casas Isabel, sí. Flores Lozano Laura, sí. Jaramillo García Patricia, sí. Vera Díaz, sí. Matanos, sí. Resultados de la votación: 19 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone en discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra, que desea referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse pro y contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a las y los ciudadanos diputados que van a manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide ponerse de pie, emitirlo y manifestar en voz alta su apellido y nombre y decir la palabra sino como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Piedras de Miguel, sí. Metzaguán Enríquez María del Rayo, sí. Montiel Cerón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. Víctor Vázquez López, sí. León Cruz Maribel, sí. Pluma Flores María Félix, sí. Cara Gloria Vilma Jordana, sí. Méndez Salgado José María, sí. Covarrubias Cervantes Miguel Ángel, sí. López Aventaño Omar Víctor, sí. Montiel Candaneda Sonia, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Casas Isabel, sí. Flores Lozano Laura, sí. Jaramillo García Patricia, sí. Vera Díaz, sí. Mataluz, sí. Resultados de la votación: 19 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de elaborar el decreto y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Sonia Montiel Candaneda, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la ley de ingresos del municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal 2019. Con el permiso de la mesa directiva. Muy buenas tardes a todos. Decreto. Ley de ingresos del municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal 2019. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo único. Generalidades. Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos de la hacienda pública municipal. Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente ley, se implementarán las políticas necesarias para eficientar la recaudación de las contribuciones previstas en la misma. Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por A. Acceso a los ingresos que percibe el municipio por concepto de recargos, multas y gastos de ejecución. B. Alumbrado público. Servicio otorgado en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común a través de la Comisión Federal de Electricidad. C. Aportaciones. Los fondos de aportaciones federales
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos por la Federación por conducto del Estado a favor de los municipios. D. Aprovechamientos. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. E. Ayuntamiento. Se entenderá al ayuntamiento del municipio de Apizaco. F. Base. La manifestación de riqueza grabada, siendo necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa de la contribución. G. Bienes intangibles. Son aquellos que no se pueden ver ni tocar, solo pueden ser percibidos por la razón o el intelecto, ejemplo el derecho de autor, un patente o un crédito. H. Bienes de dominio privado. Son los que hayan formado parte de organismos públicos municipales que se extingan. Los bienes muebles al servicio de las dependencias y oficinas municipales. Los demás bienes que por cualquier título adquiere el municipio y los que adquieran por prescripción positiva. Bienes de dominio público son los que de uso común son inmuebles destinados por el municipio a un servicio público. Los propios que utilice para dicho fin y los equiparados a estos conforme a la ley. Los muebles de propiedad municipal que por su naturaleza no sean sustituibles, tales como los documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, archivos, libros, mapas, planes, folletos, grabados importantes, obras de arte y otros objetos similares. J. Cesión, acto en el cual una persona titular de un derecho lo transfiere a otra persona para que ésta lo ejerza a nombre propio. K. Código financiero. Al código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. L. Contratista, persona física o moral que reúne los requisitos exigidos por la ley para la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma. M. Contribución de mejoras. Las prestaciones en dinero o en especie fijadas por la ley a cargo de los sujetos cuya situación coincida con el hecho generador de la obligación fiscal. N. Convenio, acuerdo de dos o más voluntades que crea, modifica, extingue, transfiere derechos y obligaciones. Crédito fiscal, es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. P. Derechos. Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como por recibir servicios que preste el Estado y sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados o organizaciones o órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trata de otras prestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Deuda pública. Es que no vi dos veces acá. Al total de obligaciones derivadas de la contratación de empréstitos o financiamientos realizados por los municipios. No, R. pensé que estaba Donaciones. grabando por eso. Bienes recibidos por los municipios en especie. S. Donativos. Ingresos que percibe el municipio en efectivo cuando no hay un convenio. T. Gastos de ejecución. Son los ingresos que percibe el municipio por la recuperación de las erogaciones efectuadas durante el procedimiento administrativo de la ejecución. U. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas de las aportaciones de la seguridad social, contribución de mejoras y derechos. V. Ingresos excedentes, los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la ley de ingresos. W. Ingresos municipales. Los ingresos que percibe el municipio por concepto de impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, venta de bienes y servicios, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y financiamientos. X. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas, por las instituciones, las empresas productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos. Y. Ingresos propios. Son los ingresos que se obtienen por la venta de bienes y servicios, por sus actividades de producción y comercialización, distintas de las contribuciones. Z. Multa. Sanción administrativa para una persona física o moral por infracciones a ordenamientos del municipio, consistente en pagar una cantidad determinada de dinero. A. ML, metro lineal. W. M2, metro cuadrado. CC, metro cúbico. DDM, metros.
E, municipio, deberá entenderse el municipio de Apizaco. F, objeto, al elemento económico sobre el que se asienta la contribución. G, organismo descentralizado. Las entidades creadas por acuerdo del Ayuntamiento previa autorización del Congreso del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto sea la realización de las actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias, a la prestación de un servicio público social o a la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. H, organismo desconcentrado. Las entidades creadas que no tienen personalidad política ni patrimonio propio y jerárquicamente están subordinados a las dependencias de la Administración Pública Municipal con la intención de obtener la mejor atención y eficacia ante el desarrollo de los asuntos de su competencia. I, participación en los recursos federales que el municipio percibe de conformidad con los capítulos 1 al 4 de la Ley de Coordinación Fiscal. J, periodicidad de pago. Hace referencia a la frecuencia en la que deba realizarse un pago por evento, semana, mes o como se haya acordado. K, presidencia de comunidad. Se entenderán todas las presidencias de comunidad que se encuentran legalmente constituidas en el territorio del municipio de Apizaco. 2. Productos. Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Productos financieros son los ingresos que percibe el municipio por el rendimiento de los recursos públicos transferidos o depositados en sus cuentas bancarias específicas. N, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las aportaciones. Son los recursos que reciben las entidades federativas de los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las aportaciones. O, rastro, comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio que se destina al sacrificio de animales que posteriormente serán consumidos por la población como alimento. Cuenta con personal, equipo y herramientas necesarias para su operación y comprende las áreas destinadas a los corrales de desembarque y de depósito, así como las de matanza. P, recargos, incrementos en la cantidad a pagar por el sujeto pasivo de determinadas contribuciones, calculados mediante la aplicación del coeficiente sobre la base imponible o liquidable, o bien sobre la cuota de la contribución. Q, recursos federales. Son los ingresos que percibe el municipio por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del presupuesto de egresos de la Federación. R, recursos fiscales. Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos y aprovechamientos. S, subsidios, asignaciones destinadas a favor de los municipios con la finalidad de apoyarlos en el fortalecimiento financiero y en caso de desastres naturales o contingencias económicas, así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos. T, sujeto, persona física o moral que deberá realizar el pago de la contribución. W, tasa o tarifa, el porcentaje que se aplica a la base para determinar el monto de la contribución. W, tesorería, a la tesorería municipal. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. Son los recursos que reciben de forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Y X, UMA, a la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, media o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como las disposiciones jurídicas que emanen de las leyes. Artículo 3. Para los efectos de esta ley son autoridades fiscales municipales aquellas que se refieren en el artículo 5 del Código Financiero. Gracias, presidente. Artículo 4. Es competencia exclusiva de la Tesorería la recaudación y administración de todos los ingresos municipales que tenga derecho a percibir, cualquiera que sea su forma o naturaleza, aun cuando se destinen a un fin específico. Los ingresos que se recauden por parte de las presidencias de comunidad, de los órganos municipales, comités u otros, independientemente de la denominación que reciban, deberán concentrarse en la tesorería y registrarse de conformidad con la normatividad aplicable. Para tal efecto, la tesorería deberá expedir el comprobante fiscal digital por los ingresos percibidos,
de conformidad con la legislación aplicable e identificará cada uno de los ingresos en cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositarán los recursos municipales, así como los asignados, transferidos y o subsidiados por la Federación del Estado durante el ejercicio fiscal 2019. En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporarse recursos locales ni las aportaciones que realicen en su caso los beneficiarios de las obras y acciones. Artículo 5. El ayuntamiento a través de la tesorería deberá registrar los ingresos por participaciones y aportaciones federales que por disposición legal les corresponda y emitir el comprobante fiscal digital correspondiente. Artículo 6. La contratación de deuda y la conformación de obligaciones de pago a cargo del municipio deberán ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus municipios y en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Artículo 7. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y el 299 del Código Financiero, los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición que percibe el municipio deberán ser destinados a los siguientes conceptos. Primero, hasta el 50% para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones. 2. En su caso, el remanente para a. Inversión pública productiva a través del Fondo de Inversión Pública Productiva Estatal, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente. Y b. El Fondo de Compensación Municipal, cuyo objetivo es compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición del municipio podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando en el municipio se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible. En ningún caso, los recursos destinados a los fondos establecidos podrán destinarse a gasto corriente o a gastos de operación. Título segundo. De los ingresos municipales, capítulo único, ingresos municipales, artículo 8. Los ingresos que el municipio percibirá durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019 serán los que se obtengan por conceptos de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos destinados a las aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones e ingresos derivados del financiamiento en las cantidades estimadas que a continuación se presentan. Municipio de Apizaco. Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Total, el ingreso estimado 252.947.015.00. Impuestos 23.695.000. Impuestos sobre los ingresos 0. Impuestos sobre el patrimonio 21.472.137.34. Impuestos sobre la producción del consumo y las transacciones 0. Impuestos al comercio exterior 0. Impuestos sobre nóminas y asimilables 0. Impuestos ecológicos 0. Accesorios de impuestos 2.222.862.66. Otros impuestos 0. Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0. Cuotas y aportaciones de seguridad social 0. Aportaciones para fondos de vivienda 0. Cuotas para la seguridad social 0. Cuotas de ahorro para retiros 0. Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 0. Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social 0. Contribución de mejoras 0, contribución de mejoras por obras públicas 0, contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0, derechos 22.275.400, derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 0, derechos por prestaciones de servicios 18.782.97, otros derechos 3.280.094.32, accesorios de derechos 215.172.71, derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, 0. Productos, 1.370.300. Productos, 0. Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, 0. Aprovechamientos, 2.554.000. Aprovechamientos, 0. Aprovechamientos patrimoniales, 0. Accesorios de aprovechamientos, 0. Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, 0. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria, 0. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de los órganos autónomos, 0. Y otros ingresos, 0. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de las aportaciones, 203.052.315. Participaciones, 109.169.915. Aportaciones, 88.246.400. Convenios, 5.636.00. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 0. Fondos distintos de aportaciones, 0. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones de pensiones y jubilaciones, 0. Transferencias, asignaciones, convenios y incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 0. Transferencias, asignaciones, 0. Subsidios y subvenciones, 0. Pensiones y jubilaciones, 0. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para Estabilización y Desarrollo, 0. Ingresos derivados de financiamiento, 0. Y endeudamiento interno, 0. Endeudamiento externo, 0. Y financiamiento interno, 0. Título tercero, impuestos. Capítulo 1, impuestos predial. Artículo 9. Se entiende por impuesto predial la prestación con carácter general y obligatorio que se establece a cargo de las personas físicas o morales que cubran cualquiera de las figuras siguientes. Primera, propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos. 2. Los fideicomitentes mientras el fiduciario no transmite la propiedad. 3. Los propietarios bajo el régimen ejidal de solares urbanos en los núcleos de población ejidal. Y 4. Todos aquellos poseedores de predios ubicados en territorio del municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. El pago de este impuesto deberá hacerse anualmente dentro del primer bimestre del año fiscal que corresponda. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento estarán sujetos a la aplicación de recargos, actualización, multas y en su caso gastos de ejecución conforme a la presente ley y el Código Financiero. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor con el que fiscalmente se encuentran registrados los inmuebles, el que se haya tomado como base en el traslado de dominio o el que resulte mayor de lo señalado en los términos del Código Financiero de conformidad con las tasas siguientes. 1. Urbano. A. Edificado de 3.550 al millar anual. B. Comercial de 5.327 al millar anual. C. No edificado de 5.327 al millar anual. 2. Rústico de 2.367 al millar anual. Se considerará previo urbano aquel inmueble que se encuentre en un sitio poblado que cuente con servicios municipales, calles y vías de comunicación, centros de abasto, comercios, servicios educativos y de salud, entre otros. Un predio urbano edificado es aquel sobre el que se erige cualquier tipo de construcción para uso exclusivo como casa habitación de una o más personas. El predio urbano comercial es aquel inmueble que cuenta con edificaciones, adecuaciones, adaptaciones o modificaciones para realizar actividades distintas de las correspondientes a una casa habitación como lo son las comerciales, industriales o de servicio. El predio urbano no edificado es aquel que no cuenta con construcciones habitables y por tanto no tiene ningún uso o aún cuando este esté cercado con cualquier tipo de material. Este tipo de predio urbano también se
denominará baldío. Se considerará predio rústico todo aquel inmueble que, a diferencia del urbano, se localizará fuera de los lugares poblados, que no cuente con servicios municipales, ni calles, ni con infraestructura urbana, distantes de las vías de comunicación, que se ubique a lo lejos de los centros de educación, salud, abasto, comercio, además de que su uso es preponderantemente de explotación primaria. El predio rústico podrá tener en parte edificaciones de uso habitacional o bien usos distintos de cualquier tipo. Si un predio urbano tiene un uso mixto en donde convergen espacios destinados a casa habitación con áreas para comercio, industria o servicios, el contribuyente propietario deberá presentar ante la autoridad municipal los avisos y manifestaciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el Código Financiero. En dichos avisos y manifestaciones deberá señalar las superficies destinadas para cada fin. La autoridad fiscal municipal determinará, según las características y superficies de cada espacio, si el predio urbano se clasifica como edificado o se registra como comercial. Para el caso del inmueble de uso mixto, cuyo propietario sea el mismo contribuyente de la actividad fiscal comercial, se mantendrá la contribución predial con la tasa de predio urbano edificado. Los propietarios de predios urbanos o rústicos deberán presentar los avisos o manifestaciones a que hace referencia el artículo 53 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, para el caso de los predios ocultos, y que estos sean dados de alta en el padrón que se lleva dentro del Departamento del Impuesto Predial por medio del juicio de sucapión, en su caso por medio de una constancia de posición expedida por la autoridad responsable dentro del municipio. El importe a pagar no excederá de las contribuciones causadas durante 5 años retroactivos. Artículo 10. Si al aplicar las tasas anteriores en predios urbanos o rústicos resultara un impuesto inferior a 5 UMAS, se cobrará el equivalente a esta cantidad como mínima por anualidad. Sin embargo, si durante 2019 creciera el valor de la UMA en el mismo porcentaje se incrementara como en los ejercicios fiscales anteriores, el monte aplicable de cada una de las tasas a que se refiere el artículo anterior. Artículo 11. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes a predios sin construir que les sean relativas conforme a esta ley, debiendo determinar anualmente la base fiscal de acuerdo con el procedimiento siguiente. 1. Se obtendrá la suma de los valores siguientes: A. El del costo, integrados todos sus elementos con las modificaciones o adiciones efectuadas en el bimestre del que se trate. 2. De la suma obtenida se restará a precio de costo el importe de las fracciones vendidas en el mismo bimestre. 3. La diferencia restante constituirá la base fiscal correspondiente al bimestre. Y 4. La cantidad obtenida por la diferencia a que se refiere la fracción segunda para un bimestre determinado representará el valor de adquisición o aportación del predio para el bimestre siguiente. En el bimestre que se efectúe la entrega del fraccionamiento al municipio, se disminuirá el importe a precio de costo de las calles de la suma obtenida a que se refiere la fracción primera. Artículo 12. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior deberán sujetarse al sistema de tributación siguiente. Primero, la base fiscal no constituirá el valor de adquisición misma, que permanecerá constante y por lo tanto no sufrirá aumentos ni disminuciones desde la iniciación del fraccionamiento hasta su entrega al municipio. 2. La tasa aplicable para la base determinada conforme al punto anterior será de 4.5 al millón anual. Y 3. El pago del impuesto deberá efectuarse por anualidades anticipadas dentro del primer bimestre de cada año. A. Tratándose de fraccionamientos en base operativa, en el mes siguiente al de su iniciación, cubriendo hasta el sexto bimestre del año en su constitución. B. Tratándose de fraccionamientos en operación durante los meses de enero y febrero de cada año. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento establecido estarán sujetos a la aplicación de recargos, actualización, multas y, en su caso, gastos de ejecución conforme a la presente ley del Código Financiero. Artículo 13. El impuesto por la propiedad de predios digitales se distribuirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de esta ley. Los contribuyentes del impuesto predial deberán realizar de forma obligatoria la manifestación en los plazos establecidos en los artículos 31 y 48 de la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala. Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados del pago del impuesto predial serán considerados créditos fiscales. La Tesorería Municipal es autoridad legalmente facultada para realizar su cobro. Capítulo 2. Impuestos sobre transmisión de bienes inmuebles. Artículo 14.
El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se causará por la celebración de cualquier acto que tenga por objeto transmitir la propiedad o la posesión de inmuebles, incluyendo los actos a que se refiere el artículo 203 y 211 del Código Financiero. Por las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior, se pagará este impuesto aplicando una tasa del 3% sobre el valor con el que físicamente se encuentra empadronado el inmueble, el de operación, el comercial o el que resulte mayor de conformidad con lo establecido por el Código Financiero. Se cobrarán 2 sumas por contestación de avisos notariales. Tratándose de notarías locales, se tendrá un término de 15 días hábiles para la prestación de avisos notariales y pago correspondiente y 30 días hábiles para notarías foráneas. Después de transcurrido el tiempo del plazo, se cobrará un recargo mensual del 2% a partir del vencimiento de la fecha de pago. Tratándose de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se concederá una reducción del valor del inmueble de 10 UMA, elevado al año, para la aplicación del impuesto. No se aceptarán avalúos practicados por el Instituto de Catastro de Tlaxcala, excepto avalúos comerciales para trámites de casas de interés social. Cuando el inmueble forme parte de varios departamentos habitacionales, la deducción será por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. Si al calcular la base impositiva en los casos anteriores resultara en la cantidad inferior al equivalente a 15 UMAS, se cobrará esta cantidad como mínimo. Asimismo, se cobrará el impuesto predial por la diferencia que exista conforme al nuevo valor fiscal, aplicando las tasas contempladas en el artículo 9 de esta ley. Título 4. Cuotas y aportaciones de seguridad social. Capítulo único. Artículo 15. Son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Título 5. Contribución de mejoras. Capítulo único. Artículo 16. Son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Título 6. Derechos. Capítulo 1. Derechos por avalúo de predios a solicitud de sus propietarios o poseedores y trámites administrativos de avisos notariales. Artículo 17. Por los avalúos de predios en general a la solicitud de los propietarios o poseedores de los mismos, distintos de los originados como consecuencia del vencimiento de los valores catastrales o de inscripción al padrón catastral, se pagarán los derechos correspondientes tomando como base el valor que resulte de aplicar al inmueble las tablas de valores aprobadas por la Comisión Consultiva Municipal del Impuesto Predial en cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. Las personas físicas o morales a que se refiere el artículo 6 de esta ley están obligadas a proporcionar a la tesorería los datos o informes que sean solicitados, así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. Por cada avalúo se pagará el 1.5% aplicado sobre el valor del inmueble más 4 UMA por la inscripción ocular del predio. Si al aplicar la tasa anterior resultara una cantidad inferior del equivalente a 5 UMAS, se cobrará esta cantidad como mínimo. En aquellos casos en los cuales se presenten avalúos distintos a los practicados por la tesorería municipal, por el visto bueno del avalúo se cobrará la cantidad que resulte de aplicar el 1% sobre el valor de los mismos. Los avalúos para predios urbanos o rústicos tendrán vigencia de 6 meses contados a partir de la fecha de expedición. Los actos que serán objeto de trámite administrativo a través de aviso notarial, entre otros, serán la segregación o notificación de predios, elección de construcción, rectificación de medida, rectificación de vientos, rectificación de nombres o apellidos, denominación de razón social, rectificación de ubicación, régimen de propiedad de condominio, disolución de copropiedad, renuncia de usufructo y cancelación de hipoteca y mandato. Lo anterior es aplicable aún presentando un solo documento en el que se contemplen varios actos. Por cada acto se cobrarán 15 UMAS. Capítulo 2. Derechos por servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano y obras públicas. Artículo 18. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano y obras públicas se pagarán de la manera siguiente. Por alineamiento de predio con frente a la vía pública. A. Con frente de 1 a 10 metros. Uso de suelo comercial 2.5 UMAS. B. Con frente de 1 a 10 metros. Uso de suelo habitacional 1.5 UMAS. Y C. Con frente mayor a 10 UMAS se pagará el equivalente al monto de los incisos A y B más la cantidad de 0.047 de un UMA. 2.
por el otorgamiento de licencias para construcción de monumentos o capillas en el panteón municipal con una vigencia de 30 días naturales se deberán pagar 5 UMAS. Tercero, por el otorgamiento de licencias para la construcción del inmueble, incluyendo la revisión de los planos arquitectónicos, estructurales e instalaciones, así como las memorias de cálculo, las descriptivas y demás documentación relativa por metro cuadrado o metro lineal, de acuerdo con la especificación: A. Nave industrial de cualquier tipo, 35% de un UMA. B. Almacén o bodega de cualquier tipo, 28% de un UMA. C. Local comercial y edificio para comercio y servicios, 32% de un UMA. D. Estacionamiento público cubierto por metro cuadrado de construcción, 16.5% de un UMA. F. Estacionamiento privado cubierto, descubierto, patios de maniobras, andenes y helipuertos en cualquier tipo de inmueble, excluyendo los habitacionales, 11% de un UMA. G. Salón social o jardín para eventos y fiestas, 34% de un UMA. H. Hotel, 32% de un UMA. I. Motel, autohotel y hostal, 48% de un UMA. J. Cabaret y centro nocturno, 48% de un UMA. K. Establecimiento que almacene y o distribuya gas, empleo natural en cualquiera de sus modalidades, superficies construidas por metro cuadrado y en el caso de los tanques de almacenamiento, metro cúbico, 2.48 UMAS. L. Establecimiento que almacene y distribuya gasolina, diésel o petróleo en cualquiera de sus modalidades, superficie construida por metro cuadrado y en el caso de los tanques de almacenamiento, metros cúbicos, 2.48 UMAS. M. Estructura para usos espectaculares de piso, 64% de UMA, torres de telecomunicaciones, telefonía, televisión, radio, etc. 88% de un UMA pagarán teniendo como referencia el producto que resulte de la base mayor o proyección mayor del anuncio o estructura multiplicada por la base menor o proyección menor del anuncio o estructura multiplicada por la altura del anuncio o de la estructura. La altura se considerará a partir del nivel de piso de la banqueta, sin importar que el anuncio o estructura esté en azoteas. N. Construcción para uso cultural. Exclusivamente museos, teatros, auditorios y bibliotecas, el 10% de un UMA. O. Construcciones para uso deportivo, 28% de un UMA. P. Planta de concreto, 44% de un UMA. Y planta de tratamiento, fosa séptica y cualquier construcción destinada al tratamiento o almacenamiento de residuos sólidos, 11% de un UMA. Reincinerador para residuos infectobiológicos, orgánicos e inorgánicos, 32% del UMA. S. Instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública y o privada de gas LP, gas natural, fibra óptica, telefonía, agua, drenaje sanitario y pluvial por metro lineal, 15% de un UMA. Cualquier obra no concluida en los anteriores, 40% de un UMA. A partir del cuarto nivel y o una altura mayor a 10.50 metros, pagará el equivalente a los costos de la tabla anterior más 25% por nivel o por cada 3.50 metros excedentes. Cuarto, por la expedición de licencias de construcción de casa habitación por metro cuadrado de construcción se aplicará la tarifa siguiente: A. Interés social, 10% del UMA. B. Tipo medio, 14% del UMA. C. Residencial, 27% del UMA. Y D. De lujo, 35% del UMA. La clasificación anterior se tomará de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de las normas técnicas de la Ley de la Construcción del Estado de Tlaxcala. Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará en el 20% por cada nivel de construcción. Quinto, por el otorgamiento de licencias para construcción de obras de organización de fraccionamientos, incluyendo la revisión de los planos referentes al drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado, guarniciones y banquetas, se pagará sobre el importe total del costo de los trabajos de urbanización, el 35%, de acuerdo al catálogo de conceptos de fraccionamiento o al catálogo de conceptos de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el que resulte mayor. Sexto, por la autorización de trabajos de trazo y nivelación, limpieza de terreno y movimientos de tierra con maquinaria pesada, se deberá pagar 5% del UMA por metro cuadrado. Séptimo, por el otorgamiento de licencias para construcción de barras, malla ciclónica, tapial y elementos similares. A. Hasta 3 metros de altura por metro lineal o fracción 0.08 UMA. B. De más de 3 metros de altura por metro lineal o fracción 0.16 UMAS. Octavo, por el otorgamiento de licencias para remodelación, reconstrucción y ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descripciones y demás documentación relativa a que modifiquen los planos originales, se pagará en un 10% más de las cuotas fijadas en la fracción tercera de este artículo.
Novena, por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional, carente de cimentación y elementos estructurales rígidos o permanencia no mayor de 6 meses por metro cuadrado y 10% de un UMA. Décimo, por el otorgamiento de permisos para demolición que no exceda de 60 días se pagará por metro cuadrado el 15% de un UMA, por día que exceda se pagarán 4 UMAs. Décimo primero, por el otorgamiento de licencias de construcción de plataformas se pagará conforme a la tarifa siguiente: A, industrial 15% de un UMA por metro cuadrado; B, comercial 16% de un UMA por metro cuadrado; C, habitacional 17% de un UMA por metro cuadrado. Décimo segunda, por el otorgamiento de licencias para la construcción de las obras que a continuación se mencionan, se pagará conforme a la tarifa siguiente: A, agroindustrial 10% de un UMA; B, de riego 10% de un UMA. Décimo tercero, por el otorgamiento de permiso para el régimen de condominio se deberá pagar 7% de UMA por metro cuadrado de construcción. Décimo cuarto, por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para la construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros y otros objetos no específicos. A, banqueta 2.15 UMA por día; B, arroyo 3.21 UMA por día. Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de la zona de centro de la cabecera municipal, en la cual la vigencia no podrá exceder de 2 días. La zona centro emprende 5 cuadras a la redonda a partir de la intersección de las avenidas 16 de septiembre y Cuauhtémoc. Décimo quinto, por el permiso para banquetas, guarniciones, rampas y pavimentos en la vía pública se pagará el 10% de un UMA por metro cuadrado. Décimo sexto, por la expedición de constancias de terminación de obra se pagará de la siguiente manera: A, determinación de obra habitacional 10 UMA; determinación de obra comercial 12 UMA; determinación de obra con costo de construcción 13 UMAs; antigüedad de construcción 13 UMAs; de factibilidad, prefactibilidad, seguridad o estabilidad estructural por cada concepto se pagarán 12 UMAs. Décimo séptimo, por la expedición de dictámenes en la aplicación de la movilidad urbana con vigencia de 6 meses se pagará de acuerdo a los conceptos siguientes: A, para uso específico comercial, habitacional e industrial por metro cuadrado, 15% de UMA. Décimo octavo, por la expedición de dictámenes de uso de suelo con vigencia de 6 meses, se pagará de acuerdo a los conceptos siguientes: A, para uso específico de inmuebles construidos para efectos de trámite de licencias de funcionamiento municipal, sea comercial, industrial o de servicios, o cuando implique el cambio de uso habitacional por cualquiera de otro tipo, 4.30 UMA. B, para la construcción de obras, 1, de uso habitacional, por metro cuadrado de construcción 12% de UMA; por metro cuadrado terreno sin construcción 2% de UMA. 2, de los usos comprendidos en los incisos F, G y J de la fracción tercera, por metro cuadrado de construcción 36%, por metro cuadrado de terreno sin construcción 20% de UMA. Y de los usos de suelo comprendidos en los incisos A, B, C, D, E, H, I, K, L, N, O y P de la fracción tercera: A, por metro cuadrado de construcción 28% de UMA y B, por metro cuadrado de terreno sin construcción 22% de UMA. Para el inciso I, se pagará teniendo como referencia el producto que resulte de la base mayor o proyección mayor del anuncio o estructura multiplicada por la base menor o proyección menor del anuncio o estructura multiplicada por la altura del anuncio o de la estructura. La altura se considerará a partir del nivel de piso de la banqueta, sin importar que el anuncio o estructura estén en las azoteas. 4. De los usos comprendidos en el inciso R de la fracción tercera: A, por metro cuadrado de construcción 25% de UMA; por metro cuadrado de terreno sin construcción 20% de UMA. 5. De los usos comprendidos en el inciso M de la fracción tercera: A, por metro cuadrado de construcción 10% de UMA; B, por metro cuadrado de terreno sin construcción 2% de UMA. Y 6. De los usos comprendidos en el inciso Q de la fracción tercera: A, por metro lineal 15% de UMA. 7. De uso industrial: por metro cuadrado de construcción 30% de UMA; B, por metro cuadrado de terreno sin construcción 20% de UMA. Y 8. Cualquier otro no comprendido en esta fracción y fracción tercera: por metro cuadrado de construcción 25% de un UMA y por metro cuadrado de terreno sin construcción 20% de un UMA. C. Dictamen de uso de suelo para sistemas de relleno sanitario de disposición final de residuos sólidos no peligrosos, 15.000 UMAs. 19. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y notificar
especificar por predio rústico por metro cuadrado 4% del UMA y predio urbano por metro cuadrado 6% del UMA. Cuando la licencia solicitada se refiere a la transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una disminución del 50% por la tarifa señalada. 12º. 20º. Por la renovación de las licencias, permisos solitarios a que se refieren las fracciones anteriores, se cobrará el 50% de las tarifas vigentes aplicables a esta ley. 21ª. Por la construcción de cisternas, albercas, fuentes, espejos de agua y cualquier construcción relacionada con depósitos de agua se pagará por metro cúbico fracción de 0.55 de un UMA. 22º. Por la impresión de cartografía municipal se pagará por unidad 2.90 UMAS. 23ª. Por la reimpresión de la documentación expedida por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se pagará 1.80 UMAS. 24ª. Por la corrección de datos generales de constancia, licencias o factibilidades por error del contribuyente se pagará un UMA. 25ª. Por la corrección de datos generales y resello en planos por error del contribuyente se pagará 8 UMAS. 26ª. Por constancia de rectificación de medidas se pagará 11 UMAS. Y 27ª. Por constancia de rectificación de vientos se pagarán 11 UMAS. 28ª. Por certificación de documentos se pagará 2 UMAS por cada hoja. Artículo 19. Por la regulación de los trámites comprendidos en las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima segunda y 13ª del artículo anterior, que se realicen sin licencia, permiso o dictamen requerido, se cobrarán 7% de UMA correspondiente a la licencia, permiso o dictamen necesario, conforme a las tarifas vigentes. Dicho pago deberá efectuarse sin perjuicio de las adecuaciones o demoliciones que pudieran resultar por construcciones defectuosas o de un falso alineamiento. Artículo 20. La vigencia de la licencia de construcción será de 6 meses. Por la prórroga de licencia de construcción hasta por 30 días se cobrará un 30% de lo pagado al obtener la misma, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. Artículo 21. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de un UMA, tratándose de fracciones o predios destinados a industrias o comercios 1.05 UMAS. Por placa oficial se pagará por cada dígito 0.50 UMAS. Capítulo 3. Derechos por servicios de rastro de lugares autorizados para sacrificio de ganado. Artículo 22. Los servicios que preste el ayuntamiento en el rastro municipal o en los lugares destinados para este servicio, que también sean de su propiedad, causarán derechos de acuerdo con las siguientes tarifas. 1. Por el faenado, maniobras dentro de las instalaciones, sacrificio desprendido de piel, lavado de vísceras y pesaje de canales, transporte y maniobras fuera de las instalaciones. Ganado mayor por cabeza, 2 UMAS. Ganado menor por cabeza, 1 UMA. Por el uso de las instalaciones del rastro en días festivos o fuera del horario, 2 UMA. Por el permiso de uso de instalaciones y equipos se cobrará a las personas que realicen la matanza. Ganado mayor por cabeza, 50% del UMA, y ganado menor por cabeza, 50% del UMA. Artículo 23. Por verificación sanitaria y sacrificio de animales de lugares autorizados que no sean propiedad del ayuntamiento. Ganado mayor por cabeza, 1.5 UMA. Ganado menor por cabeza, 1 UMA. Artículo 24. Por la verificación sanitaria y de canales procedentes de otros lugares y que hayan pagado los derechos correspondientes en su lugar de origen. A. Ganado mayor por cabeza, 50% del UMA. B. Ganado menor por cabeza, 40% del UMA. En el supuesto de que el portador no pueda acreditar el pago de los derechos correspondientes en su lugar de origen, las cuotas anteriores se incrementarán por una cantidad igual a la determinada conforme a los artículos 22 y 23 de esta ley. Capítulo 4. Derechos por publicaciones de edictos, expedición de certificaciones, licencias de cambios y constancias. Artículo 25. Por la reposición de documentos que se refieren a la propiedad inmobiliaria a petición de la parte interesada, por aquellos que se refieren a la adquisición de formatos para inscripción en el padrón de industria y comercio y para reprenda de licencias de funcionamiento, por la publicación municipal de edictos, expedición de constancias diversas y de las derivadas de solicitudes de acceso a la información pública causada derechos de 2 UMAS por foja. En los casos en que se reproduzca información en medios distintos al impreso, se cobrarán los gastos efectuados para cada reproducción exclusivamente. Artículo 26. La solicitud de inscripción del padrón de industria y comercio, así como el refuerzo de licencias de funcionamiento, se sujetarán a lo siguiente. Primera, tratando de ser de establecimientos comerciales o plazas comerciales de servicio a otros servicios
de fábricas, industrias, bodegas, bancos, casas de empeño y en general personas morales pagarán los derechos conforme a la tabla autorizada por el ayuntamiento, siendo lo siguiente: A. Por la inscripción al padrón industrial y comercio de 250 a 2.500 UMA. B. Por el refrendo de licencias de funcionamiento de 50 a 1.250 UMAS. C. Las personas morales cuya actividad comercial o de servicios sean de primera necesidad al público por los derechos previstos en el inciso A pagarán 60 UMAS. Y D. Las personas morales cuya actividad comercial o de servicios sean de primera necesidad al público por los derechos previstos en el inciso B pagarán 30 UMAS. 2. En el caso de personas físicas que por el volumen de las operaciones que realizan se consideran especiales por su capital social, monto de inversión, superficie y dimensiones, pagarán los derechos conforme a la tabla autorizada por el ayuntamiento, siendo los siguientes: A. Por la inscripción en el padrón de industria y comercio de 100 a 250 UMAS. B. Por el refrendo de licencias de funcionamiento de 30 a 100 UMAS. Tercero, por cualquier modificación de la licencia de funcionamiento o empadronamiento se pagarán 5 UMAS. Cuarto, las personas físicas o morales públicas o privadas cuyo objetivo sea la presentación de los servicios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos mediante sistemas de rellenos sanitarios dentro del territorio municipal de Apizaco para la prestación de autorización de licencia municipal respectiva para la construcción, instalación, funcionamiento y operación de los sistemas de rellenos sanitarios de disposición final de residuos no peligrosos que se encuentren en el territorio municipal, previo cumplimiento de los requisitos que establece la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat 2003, y los demás que prevean la normatividad federal y estatal y municipal aplicable de dicho servicio deberán contar con la autorización del municipio de Apizaco, brindándose anualmente dicha autorización. Las personas físicas y morales, públicas o privadas, propietarias y responsables de la operación de los sistemas de rellenos sanitarios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos están obligados a cumplir y obtener todos los permisos federales, estatales y municipales que se requieren para la correcta y debida operación del manejo, tratamiento y distribución final de los residuos sólidos no peligrosos. B. Cubrir los derechos que establezca la ley de ingresos del municipio de Apizaco para su funcionamiento y operación. C. Cumplir con las demás normas que establezca el ayuntamiento y disposiciones legales aplicables. Quinta, las personas físicas o morales públicas y privadas, propietarias y responsables de la operación de los sistemas de rellenos sanitarios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos para obtener la autorización de licencia municipal para su operación y funcionamiento, deberán presentar los requisitos contenidos en el anexo 1 de la presente ley. Sexta, las personas físicas y morales públicas y privadas, propietarias y responsables de la operación de los sistemas de rellenos sanitarios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos pagarán a la Tesorería Municipal de Apizaco los siguientes derechos: A. Por la operación y funcionamiento de sistemas de rellenos sanitarios de disposición final de residuos sólidos no peligrosos, categoría de rellenos sanitarios, tonelaje recibido de residuos sólidos no peligrosos en el sitio de disposición final de tonelada por día, derecho causado, mayor de 200 toneladas, 15.000 UMAS, de 100 hasta 200 toneladas, 7.500 UMAS, de 50 hasta 100, 6.000 UMAS, y de 10 hasta 50 toneladas, 5.000 UMAS. El pago de este derecho deberá hacerse dentro del primer bimestre del año. Artículo 27. Para el caso de la expedición de licencias a través del sistema de apertura rápida de empresas SARE, se realizará bajo el catálogo de giros autorizados en dicho sistema de acuerdo a los siguientes criterios. A. Se venderá por empresa a una persona física o moral que pretenda desarrollar los giros o actividades permitidos en el catálogo. B. El establecimiento deberá contar con una superficie máxima de 100 metros cuadrados. C. La cuota será de 2 UMA para el momento de inscripción y 10 UMA para la inscripción del comercio. D. Tratándose de referendo de este tipo de licencia, la cuota será de 2 UMA por el formato y 6 UMA por el refrendo. Por el cambio de razón social, cambio o nombre del negocio, cambio de domicilio o cambio de giro se pagarán 5 UMAS. Artículo 8. Para el caso de expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil, se pagará el equivalente de 3 a 500 UMAS, de acuerdo a la clasificación de empresas que determine para tal efecto la Coordinación Municipal de Protección Civil. Artículo 29. En el caso de los permisos, autorizaciones, licencias, dictámenes, resoluciones, constancias y registros de competencia municipal en materia de prevención y control de la contaminación ambiental emitidos por la Dirección de Ecología, se cobrará el equivalente de 3 a 500 UMA, no así para el caso de
municipalización de fraccionamientos, el cual tendrá un costo de 300 UMA, de acuerdo a la clasificación de los fines que determine para tal efecto la Dirección Municipal de Ecología. La falta de cumplimiento de permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes que establece el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del municipio de Apizaco, así como el refuerzo del mismo, será sancionado de conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho Reglamento de Ecología y Protección. Pido, señora Presidenta, me apoyen con la lectura. Diputada María del Rayo Salva, por favor, continúa con la lectura. Medio Ambiente del municipio de Apizaco, publicado en el periódico oficial el 24 de julio de 2013. La autorización para el derribo de un árbol se cobrará el equivalente a 4 UMA. Previa actualización y supervisión de la Coordinación Municipal de Ecología, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario. Artículo 30. Todos los establecimientos comerciales y de servicios, instalaciones y inmuebles dentro del municipio que generen contaminantes al medio ambiente deberán obtener el dictamen expedido por la Coordinación Municipal de Ecología. El cobro del dictamen se basará tomando en cuenta las dimensiones del establecimiento, el grado de contaminación auditiva, visual, atmosférica y la que se genera sobre los recursos hídricos del municipio, tomando en cuenta los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que se generen de forma directa o indirecta, de acuerdo al tabulador autorizado. Capítulo 5. Derechos por actos del registro civil. Artículo 31. Por lo que se refiere a los derechos causados por los actos del registro civil, estará en todo momento lo dispuesto en el artículo 157 del Código Financiero y el convenio de coordinación y colaboración institucional en materia de registro civil de las personas que suscribe el municipio con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Capítulo 6. Derechos por servicios de panteones. Artículo 32. Por el servicio de conservación y mantenimiento en el panteón municipal, por cada lote se deberán pagar anualmente 3 UMA. Artículo 33. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de lotes en el panteón municipal se pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso podrá exceder el equivalente a 30 UMA. Capítulo 7. Derechos por servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos. Artículo 34. Los servicios especiales de recolección de desechos sólidos, incluyendo el traslado, destino y tratamiento de basura, residuos y desperdicios, se cobrarán de acuerdo a las siguientes tarifas. Industrias, 1.35 UMA por viaje; comercio, 5 UMA por viaje; retiro de escombros, 10 UMA por viaje; otros diversos, 0.50 UMA por viaje. Lotes baldíos, 4.20 UMA por viaje. Artículo 35. Los derechos por el servicio de recolección, transporte y disposición final de basura y de residuos sólidos no peligrosos se pagarán de conformidad a lo siguiente: basura comercial, el cobro a empresas y comercios por recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos se calculará y pagará mensualmente de acuerdo a la siguiente tarifa. Giro A de cuota anual de 101 a 200 UMA, giro B, cuota anual de 76 a 100 UMA. Inciso C, giro C, de 51 a 75 UMA, cuota anual. Inciso giro D, de 25 a 50 UMA, la cuota anual. Giro E, de 10 a 24 UMA. Giro F, de 3 a 9 UMA, la cuota anual. La aplicación de cada tarifa se realizará en función del tabulador autorizado por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2019, mismo que se encuentra en el anexo 2 de la presente ley. Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal por medio del recibo de pago de derechos por la inscripción al Padrón de Industria y Comercio y o en el refrendo de la licencia de funcionamiento de que se trata durante el primer trimestre del año. Capítulo 8. Derechos por permisos y autorizaciones. Colocación de anuncios comerciales y publicidad. Artículo 36. Se entenderá por anuncios en la vía pública todo medio de publicidad que proporcione información, orientación o identifique un servicio profesional, marca, producto o establecimiento comercial con el fin de vender bienes o servicios.
El ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general los requisitos para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones según el caso, para colocar anuncios, carteles o realizar publicidad, así como plazos de su vigencia y las características, dimensiones y espacios en la que se fije el mensaje, también el procedimiento para su colocación y los materiales, estructuras, soportes y sistemas de iluminación que se utilicen en su construcción. Artículo 37. Los sujetos al pago de derechos por anuncios comerciales y publicidad en lugares autorizados de acuerdo a la reglamentación vigente pagarán, primero, por anuncios temporales autorizados por mes de acuerdo a la siguiente: carteles 5 UMA, volantes, folletos, muestras y o promociones impresas, máximo 1000 piezas, 12 UMA, manta o lona flexible por metro cuadrado, 2 UMA, pendones por pieza, máximo 15 días, 1 UMA, carpas y toldos instalados en espacios públicos por pieza, 10 UMA, anuncio rotulado por metro cuadrado, 1 UMA, anuncio de proyección óptica sobre fachada o muro por día, 1 a 15 UMA, publicidad en pantallas móviles por unidad de 10 y 50 UMA. Segundo, por permisos publicitarios móviles autorizados de acuerdo a lo siguiente: autobuses, automóviles, remolques, motocicletas, bicicletas y otro tipo de propaganda o publicidad por mes, por unidad, 7 UMA, publicidad mediante perifoneo y cualquier otra forma de comunicación fonética por unidad, por semana o fracción, 5 UMA, por mes o fracción, 12 UMA y por año, 80 UMA. Publicidad mediante persona o personas portando vestimenta de productos específicos a promocionar por día, por persona, 2 UMA. Tercero, otros medios publicitarios diversos a los anteriores de 10 a 50 UMA. Cuarto, para negocios establecidos que soliciten permisos para la colocación de anuncios con fines publicitarios, solo se permitirá hasta 1.80 metros de alto como máximo y se sujetarán al criterio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para regular la imagen urbana en la zona, y el costo de dicho permiso será de 4.3 UMA por metro cuadrado a utilizar, siendo la vigencia del permiso únicamente por un año. Quinto, por los permisos para la colocación en la vía pública de toldos, cortinas para el sol y o elementos estructurales con publicidad, sin la colocación de soportes verticales, se causarán los derechos de 4.3 UMA por metro cuadrado. Sexto, por los permisos para la colocación de anuncios publicitarios adosados a la fachada, ajustados a las especificaciones de imagen urbana de acuerdo al establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del municipio de Apizaco y a las normas técnicas de la Ley de la Construcción en el estado de Tlaxcala, se causarán los derechos de 4.3 UMA por metro cuadrado. Y séptimo, tratándose de permisos para la colocación en la vía pública de toldos, cortinas para el sol y elementos estructurales sin publicidad y sin la colocación de soportes verticales ajustados a las especificaciones de imagen urbana, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del municipio de Apizaco y a las normas técnicas de la Ley de la Construcción del estado de Tlaxcala, se causarán los derechos de 2.20 UMA por metro cuadrado. Serán responsables solidarios en el cargo de estos derechos los propietarios o poseedores de predios, inmuebles y construcciones en los que se realizan los actos publicitarios